ti obrando, para que tú entiendas que tú lo que eres es un instrumento, para que tú entiendas que tú lo que eres es una vasija en la mano del Maestro y Él hace lo que Él quiera contigo. Eso te aviva, te despierta, te activa. Amén. Así que vamos a seguir buscando a Dios en oración, buscando de su rostro, adorando y glorificando su nombre. Pues hoy quiero compartir con ustedes una palabra acerca del temor a Dios. Amén. Y vamos a definir lo que es el temor a Dios y vamos a estar orando por esas cosas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra transforme nuestras vidas. Señor, nuestro corazón, nuestra mente está preparada para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado: yo creo. Oye, pero hágale a alguien. Dile: yo creo que esta palabra es para ti, pero para mí también. Ahí está para todos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del temor a Dios. Pero antes de hablar del temor a Dios, lo primero que tenemos que hablar es la diferencia. Vamos a ponerle así como de nombre, entre miedo y temor. Pero vamos, ¿verdad? Realmente vamos a decir entre el temor malo y el temor bueno. O el miedo y el temor. Y el miedo en sí, es algo que te paraliza. ¿Cuánto le ha dado miedo a algo aquí? El miedo te paraliza para que no puedas realizar cosas que tú tienes que hacer. El miedo impide que tú avances. ¿Cuántos saben eso? Te paraliza, te impide que tú avances. Un ejemplo: hay personas que tienen miedo a las alturas. Hay gente que no pueden estar en un edificio alto. Hay personas que no se pueden subir un avión. Imagínense todo lo que Dios quizás te tiene en las naciones, pero usted no se puede subir un avión porque tiene miedo. Imagínense, quizás Dios te tiene una gran bendición y te tiene a ti un penthouse, pero tú le tienes miedo a las alturas. Entonces el miedo te paraliza. Hay personas que tienen miedo a las multitudes. Imagínense que el Señor te tiene a ti la gran bendición de tú ser un predicador para multitudes, o un gran conferencista para multitudes, o que tú vas a ser, o un adorador a multitudes. Amén. Pero tú le tienes miedo a multitudes. Pero esa misma gente también, cuando está en el medio de muchas personas, se siente como que se está asfixiando. Y imagínense que las grandes naciones, las grandes metrópolis tienen mucha gente. Imagínense usted verse en el medio de New York, en el medio de toda esa gente, en el Times Square, en el medio de toda esa gente. ¿Qué va a hacer? A esconderse. Todo te paraliza. El miedo, hay gente que tiene miedo a hablar en público, miedo a ciertos animales, miedo a espíritus. Hay gente que le tiene miedo al diablo, que le tiene miedo a los demonios, que le tienen miedo a incluso hasta animales, hasta pequeños, una cucaracha, una araña, esto. Entonces usted no le tiene que tener miedo, ni conmigo, a nada. Un ejemplo bíblico de las cosas que hace el miedo, y vamos a analizarlo. Esto está en Números. Vamos a ir a Números capítulo 13, y ahí vamos a hablar de la historia. Fíjense que Moisés y al pueblo de Dios se les promete que van a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Una tierra prometida donde se le dice que va a fluir la leche y la miel. Y fueron sacados ellos del desierto. Fueron sacados de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pasaron milagros, portentos, maravillas, aún en el medio del desierto, pero ya estaban llegando hacia la tierra prometida. Y Moisés, ¿verdad?, decide ir, enviar a espías, o sea, a 12 hombres, para que reconocieran la tierra, o sea, para ver la tierra que Dios le estaba prometiendo. Esta tierra estaba habitada, pero Dios le había dicho que se le va a dar. Amén. O sea, no importa la imposibilidad que haya, si Dios te prometió algo, pues Dios lo va a hacer por encima de ese algo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos fueron a reconocer la tierra, vieron varias cosas, pero cuando ellos se devolvieron, en capítulo 13, versículo 25, vinieron 10 llenos de miedo, pero 2 llenos de temor. ¿Cuántos entienden eso? Lo voy a explicar. 10 vinieron llenos de miedo a lo que vieron, y ese miedo los paralizó, pero 2 vinieron llenos del temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estos fueron ¿quién? Josué y Caleb. Pero los otros 10 vinieron llenos de miedo. Y dice el versículo 25: y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, duraron 40 días en ese movimiento. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Señores, el fruto de la tierra que ellos trajeron fue un racimo de uva que lo tuvieron que cargar como entre 4 hombres. ¿Cuántos han visto un racimo de uva aquí? Pero usted se imagina un racimo de uva. Incluso hay racimos de uva de ese tamaño todavía. Usted lo puede buscar en internet y sale. Oigan, literalmente son racimos de uva casi del alto de esas puertas, racimos de uva inmensos. Y dice que lo tuvieron que llevar entre varios hombres, y ellos están trayendo el fruto de la tierra. O sea, realmente aquí está fluyendo leche y miel, es una tierra bendecida, y es la que Dios nos ha prometido. Pero dice, y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Amén. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea que son gigantes. Amalek habita en Nehuey, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno de los que tenía temor a Dios, hizo callar a todo el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Oye eso, que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Eso era mentira. Nada más había un grupo de gigantes, era verdad, pero Dios le había dicho que le iba a dar la victoria. También vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Langostas son las esperanzas, lo que le dicen aquí esperanza o grillo. Y así les parecíamos a ellos. Parece que ellos le preguntaron a un gigante de eso: ¿cómo ustedes nos ven? Lo vemos como langostas, lo vamos a aplastar. Número 14, 1:4. 14:1:4. ¿Qué pasó? Que luego de ellos decir toda esta palabra con una base de miedo, dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: oigan, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, y en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. El miedo paraliza. El miedo hace que la persona retroceda. Amén. El miedo hace que a las otras personas se le influencie con esa atmósfera y esté gritando de miedo. Lo primero que vemos aquí es que ellos reconocieron que ciertamente
era una tierra que fluía leche y miel, es una tierra de gran bendición. Ellos, a pesar de su miedo, ellos reconocían de que lo que le había prometido Dios era, digo conmigo, bueno. Amén. Pero el que tiene miedo reconoce que es bueno lo que necesita alcanzar, pero cuando ve los desafíos, echa para atrás. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se enfocaron más en los gigantes que en el Dios Altísimo. Se enfocaron más en los gigantes. Fue lo diferente a lo que le pasó a David. David vio a Goliat, un gigante, pero él no se vio él delante del gigante, sino que él dijo: yo le sirvo a un Dios más alto que ese gigante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay personas que se enfocan más en eso que en lo que Dios le ha prometido, y eso es miedo. Ejemplo, ese negocio yo sé que me conviene, pero tengo miedo de involucrarme en ese negocio, tengo miedo de hacerlo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que usted sabe que ese negocio lo va a bendecir, pero usted tiene cierto miedo, cierto temor como de avanzar, de hacerlo, de invertir. Eso es miedo. Tú sabes que te conviene, que eso te va a llevar a otro nivel. Tú sabes que es la voluntad de Dios, pero eso te paraliza. Personas que se paralizan a la hora de orar por alguien, a la hora de dar una palabra de parte de Dios, a la hora de predicar en público. No es que tú no tengas cierto miedo, no importa tener cierto miedo, el asunto es tú dejar que ese miedo te paralice y te domine. ¿Cuántos entienden eso? El asunto no es que tú no tengas miedo, el asunto es, amén, que tú no te puedes dejar dominar de ese miedo. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, pero dice: no, yo tengo que subir y voy a subir. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mi Señor, ni de mí, que soy preso suyo, sino que participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese miedo hace que muchas personas se le metan como una cobardía de predicar el Evangelio. En Apocalipsis 21:8 nos habla, pero los cobardes y los incrédulos, que hablan los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, etcétera, etcétera, dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, la gente que está llena de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan condenable este asunto del miedo? Porque el cobarde, el miedoso, el que está lleno de temores, no va a hacer nunca la voluntad de Dios. Es desobediente. Tiene miedo a perder su reputación, tiene miedo a perder su empleo, tiene miedo a perder su esposo, miedo a perder sus amigos a causa del Evangelio. ¿Cuántos entienden eso? Usted no puede tenerle miedo a nada de eso. Vuelvo y repito: gente que tiene miedo a perder su reputación, miedo a perder su empleo, miedo a perder su esposo, miedo a perder sus amigos. Hay mujeres, esto un poquito fuerte, pero fue lo que Dios me puso, ¿verdad? Ahí vamos. Hay mujeres que tienen un miedo paralizante de hacer la voluntad de Dios a causa de lo que dirá su esposo. Y se paralizan, saben que tienen que hacer tal o cual cosa, pero ese hombre la paraliza. Y el hombre es la cabeza del hogar, pero el hombre es la cabeza del hogar y la cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo. No sé si usted entiende lo que usted habla. Y si usted tiene una asignación de parte del Señor y el hombre se está oponiendo, no te estoy diciendo de que suéltalo ni nada, pero usted tiene que sentarse con él y decirle: yo voy a cumplir contigo como mujer, pero yo tengo que cumplir con Dios y mi asignación. Y no le tenga miedo, porque ese hombre no la va a matar, ese hombre no la va a agarrar y le va a encerrar
Y si usted cree eso, que lo va a hacer y Él da para eso, pues salga corriendo, porque a libertad te llamó Cristo. Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y así mismo también hay hombres que le tienen miedo a la mujer y no avanzan en la cosa del Señor porque, ay, es que ella me pelea mucho y me va a decir que diga lo que le dé la gana, pero yo voy a servir a Dios. ¿Cuánto entienden eso? Aunque no digan amén, porque no están muy de acuerdo, pero eso es verdad. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué es verdad? ¿Es verdad? Ah, bueno. Este miedo, aparte de que te paraliza, también contamina a otros, como pasó en el caso de ellos, que contaminaron, influenciaron al pueblo con sus palabras. El que tiene miedo se paraliza, pero el que tiene miedo también va a buscar la forma de paralizarte. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una visión de parte de Dios, cuando tú quieres emprender en algo y usted agarra y se lo dice a alguien que tiene miedo, esa persona te va a dar un consejo en base a ese miedo, porque esa persona por miedo fracasó, y a veces ni siquiera fracasaron porque nunca lo intentaron. Pero entonces te meten ese miedo a ti, entonces tú te quieres paralizar. No, es que ese negocio no, pero tú sientes del Señor que sí, que ese negocio te va a dejar, que tú vas a avanzar con eso. Quizás esta palabra de Dios te dieron y todo, pero tú se lo comentas a una gente y esa persona quizás lo intentó o escuchó que alguien lo intentó y lo hizo y fracasó. ¿Y por qué eres tú la que tiene que fracasar? Quizás contigo es que eso va a avanzar. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos dicen amén? Ahora pónganse de pie. Esta es la primera parte, que hablamos del miedo. Y vamos a orar. Y vamos a renunciar a todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren renunciar a eso? Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino que tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo no quiero ser cobarde. Yo no quiero ser cobarde. Se va de mi vida todo miedo, todo temor que no proviene de ti. En el nombre de Jesús, yo renuncio al temor, a las alturas, a las multitudes, a hablar en público, todo temor a los animales, a figuras de autoridad, a los espíritus, en el nombre de Jesús, todo temor a lugares cerrados, en el nombre de Jesús, todo temor a emprender cosas nuevas, renuncio en el nombre de Jesús. Dios, tú me llenas de valentía, de poder, y todo temor, todo miedo se va de mí en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Ahora vamos a ver realmente qué es el temor. El temor a Dios, que es totalmente diferente. El temor a Dios no implica que es algo que te paraliza, sino que aunque tú tienes las fuerzas de hacer algo que no es de Dios, o sea, algo que no es de Dios, tú paras de hacerlo. Vuelvo y repito. El miedo te paraliza a hacer cosas que son buenas, a tu avanzar. Pero el temor a Dios te va a paralizar a hacer cosas que no son buenas. Y aunque tú tienes la fuerza y quizá la voluntad de tú hacer esas cosas que no son buenas, a propia voluntad, el temor de Dios, tú a propia voluntad, por el temor de Dios que tú tienes, tú te paralizas y no la haces. ¿Cuántos entienden eso? El miedo te paraliza y aunque tú quieras avanzar a propia voluntad, tú no puedes. Amén. Pero
paraliza. Amén, pero a tu voluntad, porque tú tienes temor de Dios, tú te paralizas y tú dices, no voy a hacer tal cosa porque a Dios no le agrada y yo tengo temor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El primer punto, vamos a tratar 3 puntos acerca para definir bien lo que es el temor de Dios en diferentes facetas. 1, temer a Dios es reconocer que Él es Dios. Temer a Dios es adorarlo y exaltarlo. Reconocer que Él es santo. ¿Cuántos reconocen que Él es santo? ¿Cuántos reconocen que Él es bueno? Vamos, levanta tus manos. ¿Cuántos reconocen que Él es Dios? ¿Cuántos reconocen que Él tiene que ser adorado y exaltado? Que Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Temer a Dios es estar agradecido por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará con nosotros. El temor a Dios se manifiesta en esa área, en nosotros reconocer que Él es Dios. En segundo punto, temer a Dios también significa, tipifica algo, también como que abarca esta área, y es la siguiente: es saber que si usted tiene una mala conducta, de que si usted es inclinado a pecar, usted va a tener sus consecuencias. ¿Cuántos entienden eso? Y es, por ejemplo bíblico, como el caso de Sodoma y Gomorra. Dice que en el caso de Sodoma y Gomorra estaban echándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta los niños. Era una aberración sexual terrible. Perdieron el temor de Dios totalmente. Y a causa de eso dice que Dios eliminó totalmente esas ciudades. También con el caso del diluvio en los tiempos de Noé, era por eso mismo, porque había borrachera, porque había una depravación tremenda, y Dios decidió traer toda la tierra y todos los habitantes de la tierra con un diluvio. Vemos el pecado de Acán. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Que él agarró y escondió un manto babilónico, escondió algo que... Luego le vamos a hablar bien de esa historia, pero Acán era uno de los del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios iba conquistando otras naciones, pero en una eran derrotados, y Josué dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Y el Señor dijo, hay pecado en el pueblo, hay gente que no me teme en el pueblo, y por eso no le estoy dando las victorias, para que tú sepas que soy yo que te doy las victorias. Y él comenzaron a orar. El asunto es que se dieron cuenta que era un hombre llamado Acán. ¿Y qué pasó con Acán? Que en una de esas conquistas, Dios, el asunto es que siempre Dios lo dirigía y decía, conquisten y mátenlo a todos y tomen todo su tesoro y tomen todo. Pero a veces le decía, no quiero que cojan nada de ahí. A veces le decía, cojan, pero a mí no me den nada. ¿Me doy a entender? En ese caso Dios le había dicho, no quiero nada de ahí, no cojan nada. Pero él tomó un manto babilónico y tomó lingotes de oro y lo enterró. El asunto es que Dios lo buscó y lo mataron. El caso también de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, que te habla de que ellos le prometieron a Dios que iban a vender una propiedad y iban a dar todo. O sea, ellos iban a vender, por ejemplo, una tierra, y en la tierra, por esa tierra le iban a dar 3 millones de pesos, y ellos dijeron que iban a dar el 100% de los 3 millones de pesos. Cuando la vendieron, ellos la vendieron en 3 millones de pesos, pero cuando la vendieron fueron donde el apóstol y lo que le dieron fueron 1.3 millones. Y él los recibe, pero cuando Pedro los recibe, entonces dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No fue tanto que se vendió. Y dice que ahí mismo murió Ananías. Y después vino Zafira. Y ahí mismo estaban sacando el cuerpo del esposo. Y le preguntan, ¿en cuánto se vende el asunto? No, en 1.5 millones. Y no fue en 3. Y cayó otra vez, cayó muerta ahí con la pata para arriba. Tuviéramos muerto todito. Con Dios no se juega. Dile que está a tu lado, con Dios no se juega. Es un temor que tenemos que tener a Dios, porque Él nos puede juzgar por nuestras acciones y enviarnos literalmente al infierno por la eternidad. El único que nos puede mandar al infierno es Dios.
pero por nuestras acciones aquí en la tierra. Cuando la persona peca y no hay ningún arrepentimiento, esta persona no tiene ya temor de Dios y su destino es un castigo eterno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hay una segunda fase, vamos a decir, o esto lo abarca también el temor de Dios. No es nada más eso, porque hay gente que se acercan a Dios por eso, pero tienen también que experimentar el temor de Dios a nivel completo. ¿Cuántos entienden eso? Hay gente que está en el evangelio por miedo a irse al infierno, por miedo a irse al infierno. Está bien, pero tú tienes que englobar todo. Amén. Entonces, este tipo de temor es un tipo de temor de que, oye, yo no me quiero ir al infierno. Porque es una realidad, no quiero hacer la cosa mala por eso. Pero hay un tercer punto, y es el temor, es como el temor que le tiene un hijo a un padre. No miedo a ser castigado, no miedo a que le den la pena porque hizo la cosa mala. Porque si fuera así, cuando nuestros hijos ya tienen cierta edad, que ya tienen fuerza de caernos a trompar nosotros o de agarrarnos la carrera y de fregárnosla, como me enteré yo que Mona le estaban dando una golpeada a una muchacha, la muchacha agarró y se miró y como le cayó a trompar a la mamá. Esa no tiene temor ni de Dios ni de su mamá. No sé si usted entiende. ¿Cuánto entienden eso? Que ya usted tiene su mamá o su papá ya viejito, sin fuerza, pero usted respeta lo que ellos dicen. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Entonces, es lo mismo, o sea, no es que tú tengas la fuerza de rebelarte en contra de Dios y caer a trompa a Dios, pero si usted tiene el libre albedrío, ¿cuánto entienden eso? Y usted puede decir no. Pero tenemos que tener esto bien claro. Estos hijos que ya quizás tienen la fuerza de poderse defender, tienen temor de su mamá y su papá, no porque le puedan dar, sino porque lo aman. Porque no lo quieren herir, no lo quieren hacer sentir mal, no lo quieren deshonrar. ¿Cuánto entienden eso? No sé si me doy a entender. Quiero hacerlo sentir bien a él, lo quiero honrar, quiero que él esté feliz. Este tipo de honra también a Dios le agrada. Yo no quiero pecar. Óyeme, no tan solo porque yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero pecar porque yo le tengo temor a hacer las cosas mal delante de Dios, porque eso hiere el corazón de Dios. Porque no quiero desilusionarlo, porque no quiero deshonrarlo. ¿Cuánto entienden eso? Tenemos que tener este punto en cuanto al temor de Dios. Amén. ¿Cuánto entendieron más o menos el asunto del temor de Dios? Uno, tenemos que temer a Dios, manifestándolo como adorándolo, glorificando su nombre, reconociendo de que Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Hay otro tipo de temor, que es el temor, ¿verdad?, a que yo tengo que saber que hay consecuencias cuando yo peco, cuando hago lo malo. Y tengo que tener, hay gente que perdió ese temor ya, hasta cristianos perdieron ese temor. Y creen como que por el hecho de venir a la iglesia y decir sí, yo soy cristiano o lo que sea, pueden hacer y deshacer por ahí y no van a tener sus consecuencias en los cielos y no van a ser enviados al infierno. No sé si te entiende el punto, que para mí es el más importante, es que tener temor de Dios, no tan solo porque no quiero al infierno, sino porque no quiero defraudarlo, porque yo quiero honrar a mi Padre, yo quiero que Él se sienta bien y feliz conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cómo nosotros manifestamos el temor hacia Dios o la falta de temor a Dios? Usted se va identificando. Uno, con nuestras palabras. Hay personas que blasfeman el nombre de Dios. Dicen Dios no existe. Maldicen a Dios. Maldicen a la iglesia. Se burlan de los hijos de Dios. Esta gente no tiene el temor de Dios. También cuando un cristiano habla mentiras, cuando dice maledicencia, cuando habla palabras descompuestas, chismes, murmuración, no estamos teniendo temor de Dios, porque Dios siempre está delante de nosotros y escucha nuestras palabras. Hay gente que toma el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, cuando una gente
se enoja y dice Dios. O cuando una gente se desilusiona y menciona el nombre de Dios, usted no está teniendo el temor de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto levantan su manita? También en nuestras acciones, cuando hacemos cosas que sabemos que a Dios le desagrada, o nosotros desobedecemos a cosas que Dios nos ha ordenado, cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, cosas que tenemos que hacer como asignaciones, llamados, siempre estamos buscando excusas y mentiras para no hacerlo. O si lo hacemos de una forma mediocre. Eso también es falta de temor. Yo te lo voy a graficar ahora en un momentito. Por ejemplo, en lo secreto, cuando una persona hace cosas en lo secreto, que nadie lo ve y no reconoce que Dios está allí, también demuestra que no tiene temor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te ve en lo secreto. En la iglesia, cuando una persona está en la casa de Dios, pero le da lo mismo el no adorarle, no pone caso a la palabra que Dios le tiene, sale y entra sin importarle, perdón por lo que están saliendo ahora, pero algo tienen que hacer, amén, gloria a Dios. Pero le tocó a él mismo cuando yo lo estaba diciendo. Pero, oye, quizá usted sale al baño y viene, pero hay gente que sale y entra, sale y entra, sale y entra. Si le suena el celular, lo coge y hace. Miren, aunque usted le duela, le pique este asunto, le dé un pecozón, usted no está teniendo el temor de Dios. No hay temor de Dios. Y tenemos que trabajar con eso, y tenemos que ser estrictos en eso. Porque tenemos que mantener una atmósfera. ¿Cuántos quieren que se mantenga una atmósfera de santidad, de milagro? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues, oígame. Entonces, cuando usted está ahí sentado recibiendo la palabra, o usted está adorando, se ha sentado, se ha levantado, con la mano levantada, lo que sea, no deje que el que está al lado lo distraiga hablando, o topándole y hablándole disparate, lo que sea. Quítese de ahí. Tenga temor de Dios y muévase de ahí. Amén. Repríndalo también, ese hermano. Repríndalo. Digo, óyeme, pero ten temor de Dios, pero suelte ese celular o lo que sea. Que se quille, que se molesta, que haga lo que le dé la gana, pero lo hizo mal. Dios te bendiga. Porque a veces le tenemos más miedo a la gente que a Dios. Y tenemos miedo que esa gente se ofenda, porque se ofenda, pero estamos ofendiendo a Dios. Aleluya. ¿Es así o no es así? Usted ve muchachos aquí a veces con un celular y que jugando, y no se atrevan a decirle al muchacho, ay, porque la mamá se va a ofender. Que se ofenda la mamá, que se ofenda el papá, el abuelo, la tía, la suegra y todo el mundo, pero no vamos a dejar que se ofenda a Dios por la falta de temor de esos muchachos. O hable con su papá y su mamá y dígale, mira, que no puede estar jugando aquí adentro, porque esta es la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras no estamos aquí, esto es un simple lugar, pero cuando entramos aquí, la presencia de Dios está en este lugar, porque es honrada la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Demos un segundo. Otro punto. Deuteronomio 12. ¿Cuántos lo pueden buscar? Deuteronomio, escúchame, 14. Y hablando de eso de la iglesia, le voy a leer, vayan buscando Deuteronomio 14, versículo 22, pero hablando de la iglesia, el temor de la iglesia, dice Salmos 5:7, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor.
Hay gente que está en el lugar que Dios ha elegido y no tiene temor de Dios. Y Deuteronomio 14, 22, 23 nos habla también de que hay personas que no tienen temor de Dios por el asunto en el área de los diezmos y de los pactos con Él. El pacto son promesas que usted le ha hecho a Dios. Se hacenlo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vuelvo y repito: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cuánto entienden eso? Cuando tú diezmas a Dios, tú estás demostrándole que tú tienes temor de Él. Cuando tú ofrendas a Dios, tú le estás demostrando que tú lo honras a Él. Pero cuando tú diezmas, tú demuestras que tú tienes temor de Él. Esto lo pueden experimentar gente que diezman, que realmente diezman, y lo diezman porque le tienen temor a Dios. Yo te lo digo por experiencia. No tenemos que ver el diezmo como una carga, sino como una forma de honrar a Dios y tenerle temor a Dios, una manera de reconocer que Él es quien nos provee, que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces también prometemos cosas a Dios y no las cumplimos. Y muchas veces comenzamos a hacerlas, pero simplemente no somos diligentes en hacerlas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios le dice: coman de todo fruto de todos los árboles, pero le dice: de este no me coman. Pero ellos agarraron y comieron de ese fruto, y cayó una maldición sobre ellos. Y es que Dios ha dicho, vamos a decir, que esa parte del asunto del diezmo, eso es para Él. Entonces, cuando tomamos de eso, no tenemos temor a Él. Temor es tú tener, en cuanto a esto, tú tener una necesidad de algo y tener ahí el dinero, pero ese dinero es de Dios. Por eso te digo que esto hay gente que no lo va a entender, porque quizás nunca ha diezmado, simplemente ha decidido no diezmar. Oigan, por ejemplo, hay a veces que yo he tenido que pagar algo, necesito pagar algo, pero tengo ahí diezmos, oigan. Y entonces yo digo: pero ese dinero no es mío, ya ese dinero es ajeno. No sé si usted entiende. Eso es como usted coger el dinero a tu papá o tu mamá, ese dinero no es suyo. Entonces yo tengo todo el poder de tomarlo, porque no me va a salir una mano y me la va a cortar. Me va a cortar la mano. No me va a salir un ángel ni me va a decir: hey Manuel, ¿qué tú haces? No me va a decir nada de eso. Ni se va a abrir la tierra y me va a jalar para abajo. Quizás sí. Eso no es que yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a fallarle a Dios, porque eso es de Él. Eso es de Él. Entonces yo mejor agarro y mejor yo le digo a la persona que yo tengo que pagarle el dinero y decirle: mira, no puedo pagarte ahora, dame hasta la semana que viene, estoy complicado, y ponerme a orar. Dame aunque sea una semana y fajarme a orar en esa semana, y Dios me va a proveer por mi fidelidad y mi temor a Él. Por eso te digo, esto lo puede entender gente o que diezman activamente, o que diezmaron alguna vez, o están diezmando de vez en cuando, pero están viendo, ¿verdad?, la consecuencia de aquí y de allí. Dios te bendiga. Entonces, para que podamos entender varias cosas de esta, de ejemplo del temor de Dios que le di ahora, vamos a compararla también con relación a una autoridades terrenales. Por ejemplo, cuando usted está delante de una autoridad, como por ejemplo su papá, su mamá, su esposo, su esposa, un jefe, pastores, cuidamos nuestra forma de hablar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted cuida su forma de hablar?
Entonces eso significa que usted tiene temor hacia esa autoridad. No es miedo, sino temor. Espérate, respeto. ¿Cuántos tienen eso? Quiero honrarlo, respeto. Usted no se atreve a hablar una palabra descompuesta, una palabra rebuscada en el barrio, metido entre los callejones, esas palabras que están debajo de la piedra por ahí. Que usted la saca así con todo su flow. Usted no se atreve a decírselo delante de una jefa, delante de su jefe en la empresa, porque todos lo van a mirar. Oh, muchacha, ¿verdad que no se atreve? Y hay cosas que quizás si usted me invita a comer por ahí, o usted me invita a su casa, o usted está aquí hablando conmigo, usted no se atreve a decir tal o cual palabra. Hay algunos que sí se atreven, pero hay otros que no. Entonces, el contenido de nuestras conversaciones, por el respeto y la honra que se merecen esas personas, nosotros lo filtramos bien y tenemos cuidado de la palabra que decimos delante de esa persona. Pues déjeme decirle que delante de Dios usted está, y por encima de toda autoridad en la tierra está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más que tenerle temor a un hombre, a una mujer de carne y hueso, téngale temor a Dios que está en todo lugar. Tenga temor de Dios, de sus palabras. También nos cuidamos nuestras acciones delante de ellos. Si estamos en su casa o en un lugar donde ellos tienen el centro de su autoridad, nos comportamos debidamente. E incluso si realmente lo honramos y lo amamos de verdad a esa persona, este temor llega incluso, aunque ni siquiera si él no está presente, nosotros lo honramos. No nos atrevemos a hablar mal de ellos, ni nos atrevemos a decir tal y tal cosa. Entonces nos cuidamos no tan solo de hacer las cosas bien. Cuando usted quiere honrar a un jefe, a una jefa, a su empleador, al gerente o lo que sea, usted hace las cosas bien, ¿sí o no? Lo que le ponen a hacer lo hace bien, lo quiere hacer en excelencia. No nada más si te están viendo, no, usted lo está haciendo en excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces para Dios tenemos que hacer las cosas en excelencia, hacerlas bien, porque Él nos está mirando todo el tiempo. ¿Cuántos entendieron ese punto ahí acerca del temor de Dios? Pues quédense ahí mismo y vamos a hacer esta oración. Digan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mi falta de temor a ti. Que tu temor, Señor, caiga sobre mí y que me impida hacer las cosas que están mal, las cosas que a ti no te agradan. Que tu temor me influencie a honrarte y a obedecerte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y el último punto es los beneficios de temer a Dios. ¿Cuántos quieren culminar con esto? Los beneficios de temer a Dios. El temer a Dios trae beneficio a nuestra vida. Uno, Salmos 25:14. Salmos 25:14 nos habla de que cuando tenemos temor de Dios, esto va a provocar comunión íntima con Dios y revelación. Dios no va a tener comunión íntima, ni le va a dar revelación a gente que no le teme. Dice Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es a quien le teme. Segundo, Dios te da prosperidad, prospera a las personas que le temen a Él. Proverbio 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Entonces, quien le tema a Dios, le viene ¿qué? Prosperidad y abundancia y honra. Tercero, Salmos 33, 18, 19. Tenerle temor a Dios te da también ¿qué? Cuidado y protección. Dice aquí: el ojo de Jehová
está sobre los que le temen. Salmo 33, 18. Sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Señores, a los que tienen temor de Dios, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Si usted tiene temor de Dios, usted estuviera contento porque estos beneficios son para ti. Cuarto, bendición y promesa sobre tu descendencia. Salmo 112, 1 y 3. Dice, bienaventurado el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Las generaciones de los rectos serán benditas. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Gloria a Dios. Anoten esos versículos para que luego ustedes lo puedan como disfrutar más. Punto 5. Dios también le da sabiduría a los que temen a Dios. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tememos a Dios, obtenemos sabiduría. No hay cosa más torpe e insensata que quien no teme a Dios. Le falta sabiduría. Quien no teme a Dios, usted lo ve que es torpe. Se vuelve como cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría esa persona. Pero cuando usted comienza a tenerle temor a Dios, viene la sabiduría del Altísimo sobre usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora ya vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una declaración, amén, final sobre esta parte. Entonces pudimos entender aquí la diferencia. Póngase de pie, que a usted no le falta un pie. Si le hace falta un pie, venga para orar, para que le salga. Entendimos la diferencia entre el miedo que te paraliza. Amén. Ese miedo es malo. Ese miedo está condenado. Dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Que Dios nos ha dado espíritu de temor. Amén. Y rechazamos y renunciamos a ese miedo, a ese tipo de temor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también sabemos que el temor de Dios es honrar a Dios, reconocer que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Hacedor, adorarlo a Él. Amén. Eso es tener temor de Dios. Tener temor de Dios también implica usted saber que cuando usted peca, usted tiene consecuencias y usted no puede hacerse la vista gorda de eso. Usted tiene que saber que hay cosas que le pueden pasar en la tierra como castigo de parte de Dios, pero también en la eternidad. Y tercer punto, que fue el último que tratamos, ¿verdad? Es que, en cuanto a la definición del temor de Dios, es que tener temor de Dios es, no quiero hacer las cosas malas, no simplemente porque no quiero ser castigado, sino porque yo amo a Dios y quiero honrarlo. Amén. Así que vamos a hacer esta declaración. Diga conmigo: Padre, estoy declarando que a causa del temor reverente que te tengo a ti, se incrementa mi intimidad contigo. Yo estoy creyendo que tú me revelas secretos y misterios, cosas que han de acontecer a causa del temor que tengo a ti. Yo recibo riquezas y honra como resultado y como recompensa de mi temor a ti, Señor. Yo recibo tu cuidado y tu protección en el nombre de Jesús sobre nuestras generaciones. Mis generaciones serán benditas a causa de tener temor a ti. En el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, vamos a dar un aplauso fuerte al Señor, porque Dios es bueno. Obrando para que tú entiendas que tú lo que eres es un instrumento, para que tú entiendas que tú lo que eres es una vasija en la mano del Maestro y Él hace lo que Él quiera contigo.